Ya, estamos estudiando las limitaciones al dominio. En los videos anteriores hablamos de la propiedad fiduciaria y del usufructo. Ahora, en este video vamos a hablar de manera tangencial del derecho de uso y habitación. El derecho de uso y habitación se encuentra regulado en el artículo 811 del Código Civil. ¿Qué dice? El derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y producto de una cosa si se refiere a una casa, y a la utilidad de morar en ella se llama habitación. Repito, el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una parte limitada de las utilidades y productos de una cosa. Si se refiere a una casa o a la utilidad de morar en ella se llama habitación, lo que dice expresamente el 811 del Código Civil. Ahora, dicho el concepto legal, hablemos de las características. Hablemos de algunas de sus características, no todas. La primera de ellas que es un derecho real, número 1. 2, es un derecho temporal. Es un derecho temporal y no de duración ilimitada, es un derecho temporal. Número 3, es un derecho intransmisible. Número 4, constituye una limitación al dominio. Número 5, son derechos personalísimos y al ser derechos personalísimos son de carácter intransferible. Y número 5, no pueden constituirse por ley. Ahora, sigamos. En cuanto a los efectos del usuario o del habitador, tenemos que distinguir en cuanto a sus derechos y obligaciones. Hablemos de los derechos del usuario o habitador. ¿Cuáles derechos tiene? Número 1. Se limitan a las necesidades personales del usuario o habitador. Número 1. Número 2. El usuario o habitador tiene un uso, limitado de la cosa. Y número 3. El uso y habitación se extingue del mismo modo que el usufructo. Esos son los derechos del usuario. Ahora, en cuanto a las obligaciones del usuario, podemos señalar algunas, no todas. Vamos a señalar 3. Número 1. La primera obligación del usuario es que siempre debe levantar un inventario solemne. Número 1. 2. El usuario habitador responde de la culpa leve. Para estarse a lo que es la culpa lata, leve, levísima, hay que estarse al artículo 44 del Código Civil, título preliminar. Y número 3, el usuario tiene una facultad de goce limitada sobre la cosa. ¿Ya? Esto es tangencialmente el derecho de uso. Repasemos. Entonces habíamos dicho que el concepto legal está en el 811, que señala que el derecho de uso es un derecho real que consiste generalmente en la facultad de gozar de una cosa, ¿no es cierto?, por un tiempo limitado, ¿ya? Y de los frutos y productos que produzca la cosa. Algo así dice el 811. Y luego hablábamos de las características. ¿Por qué se dice que es un derecho intransmisible, imprescriptible? Porque esto viene dado por la ley. Y si viene dado por la ley es una norma de orden público y por ende irrenunciable e intransmisible, ¿ya? Y luego hablábamos de los derechos y obligaciones tanto del usufructuario, ¿no es cierto? Bien digo, del usuario, porque estamos hablando del derecho de uso. Y hablamos de las obligaciones del usuario y luego hablamos de los derechos y obligaciones del usuario, y ahí hablábamos de 3 ejemplos en cada ítem, ¿ya? Este derecho limitado del dominio no se pregunta tanto, no tiene tanta trascendencia como es el derecho de usufructo, que es uno de los principales y más importantes limitaciones al dominio que se pregunta en un examen de grado. Próxima cápsula, vamos a estudiar la servidumbre.